católico. Dependiendo cuándo nacía el bebé, en ese calendario ritual se podía ver su futuro. No, era puramente religiosa, adivinatoria. Pero era muy importante porque cada día tenía dos nombres, el del calendario solar y el del calendario ritual. Empezaban al mismo tiempo y después de 260 días se desfasaban y cada uno se iba por su camino, pero habría que esperar 52 años de 365 días para que otra vez coincidieran y empezaran. 52 años, ese número me es familiar, ¿no? En Mesoamérica es muy importante, cada 52 años se hacía grandes ceremonias, se destruía la losa, se hacían grandes sacrificios, porque decían, si se va a acabar el mundo debe ser en ese momento. Bueno, no se acababa, pero mientras la cuenta solar dio 52 ciclos, la cuenta ritual, con un número menor de días, tuvo que dar más ciclos para llegar al mismo tiempo. ¿Cuántos? 73. Entonces se establecen los números. 52 por 365 es igual el número de días que 27 por 260. Y esos números, 13, 20... 18, 52, 260, 73, son fundamentales para entender por qué estas grandes pirámides están orientadas a fechas extrañas. En el caso del templo de la pirámide del Sol, será como la tercera pirámide más masiva, de 64 metros de altura, está orientada a la puesta del sol el 29 de abril y 13 de agosto. Y eso, astronómicamente, al sol no le pasa nada. ¿Qué es lo que buscan? Por suerte, el sol en su movimiento aparente, visto desde la Tierra, es bastante uniforme, aburrido, digamos. ¿Qué hace? Si uno se sube a la pirámide y observa durante un año dónde se pone el sol, tomando en cuenta las fechas en que se alinea, si empieza el 29 de abril, la primera alineación al año, cada vez que siga observando en los días subsecuentes, el sol se va a ir poniendo más a la derecha, más hacia el norte. Y después de 52 días, llega el solsticio de verano en junio, que es nuestro verano en el hemisferio norte. A partir de ese día, ahora el sol lentamente se va a ir regresando y después de otros 52 días llega la segunda alineación, 13 de agosto. Otra vez. Como número es importante. Claro. Después el 13, 14 de agosto, sigue, ahora se va hacia el sur, pasa por el equinoccio, llega al solsticio de invierno en diciembre, y ahora viene lentamente de regreso, y el 29 de abril del siguiente año se cumple todo el ciclo. Pero desde el 13 de agosto, ida al solsticio de diciembre, y regreso el 29 de abril del siguiente año, se cumplen 260 días. Es decir, lo único que están decidiendo en esa orientación tan extraña, astronómicamente hablando, es la división del año en estos números fantásticamente importantes, porque el calendario mesoamericano no lo inventó un pueblo legendario, los olmecas, los mayas, lo inventaron los dioses. Entonces, en la tradición prehispánica. Entonces, imagínense, el soberano que decidió la orientación a esas fechas, podría decir, vean, mi obra terrena, la gran pirámide que yo mandé a hacer, está acorde a los principios sagrados del calendario de los dioses, por eso están conmigo, por eso estoy yo aquí arriba, el pueblo allá abajo. Poder político, para mantener el statu quo. Pues vean, ahí se refleja que el conocimiento es poder, y en este caso político. En este caso también de una élite. Siempre, ¿no? El conocimiento, por desgracia, se concentra en las élites, no siempre las gobernantes, pero ahora serían las élites académicas. Claro. Ya los gobernantes ya perdieron la noción de la importancia de ese conocimiento en general, ¿no? Le decía que ese número me parece familiar porque tengo la mala costumbre de leer un poco sobre... le digo a Dani que yo, por ejemplo, él habla de los Dogon, ¿no? De los africanos, que también hacen un ritual cada 52 años, o cada 52 años, ¿no? Ellos están... también se guían por unas constelaciones, unas estrellas, que no tendrían ellos forma de conocerlo desde la antigüedad, ¿no? Alguien les pasó esa información. Bueno, eso ya es como se dice, harina de otro costal, tal vez. Bueno, pero sabe, hay un problema técnico astronómico que hay que tomar en cuenta. El cielo es la más clara manifestación de la interdependencia de espacio y tiempo. Tiempo es espacio, espacio es tiempo. Es decir, si uno observa algo en el cielo que tenga que ver con el cielo diurno, el sol, la luna o planetas, ¿verdad? La variación del tiempo debido a simplemente el hecho de que estos objetos giran alrededor del Sol sobre una mesa que se llama, el plano se llama la eclíptica, y esa eclíptica oscila con el tiempo a un ritmo de 40.000 años.
Es decir, en cuestión cultural, 40.000 años es una gran cantidad que nos permite ver el Sol como básicamente aquellos lo observaron. Sin embargo, se observa una estrella, una constelación, la Vía Láctea, en fin, objetos de la noche oscura. La variación en el tiempo de esos objetos depende de otro fenómeno. El hecho de que el eje de rotación de la Tierra, que es como un trompo, una peonza que llaman los españoles, bueno, el eje también oscila, es la precesión. Y eso hace que en 100 años, si usted ve una estrella, y en 100 años regresa desde el mismo lugar a la misma fecha y trata de ver la estrella, ya se movió. Entonces, esta tribu africana debió tener tenido ese conocimiento que a 100, 200 años la estrella ya no está, la constelación. Entonces, vea, son detalles técnicos que sirven para aterrizar cualquier propuesta. ¿De acuerdo? Y Juan Pablo, y bueno, en cuanto a las características de la astronomía andina, no solamente inca, ¿no? Sino de mucho más antes, pues las características de... Sí, claro. Bueno, en esta parte, a diferencia de lo que conocemos de la arqueoastronomía o de la astronomía cultural mesoamericana, la astronomía andina sí tiene evidentemente algunas diferencias, pero también algunas similitudes. En el caso de lo que más conocemos es evidentemente tanto por los cronistas que escribieron sobre las costumbres de los pueblos incas y no incas también, y sobre los trabajos arqueoastronómicos que hicieron pues arqueólogos, astrónomos. En ese sentido, el mundo andino, el Tahuantinsuyo, como lo conocemos, está poblado por una serie de naciones, y al parecer estas naciones también tenían particulares prácticas sociales, culturales y astronómicas. Entonces, podemos decir que sí también pudo haber existido un calendario general como Mesoamérica, pero también existieron calendarios regionales, pero que aún no se han estudiado con la claridad necesaria para poderlos caracterizar. Pero podemos decir, por ejemplo, en términos generales, que los incas sí tuvieron un calendario solar de 12 meses, de 30 días, con 3 semanas, de 10 días cada uno, algo parecido como el calendario egipcio, más 5 días suplementarios, ¿no? Creo que hay un consenso en ese sentido de la existencia de este calendario al final, quizás con el Inca Pachacute se instaló este calendario, o con Tupac Ica Yupanqui, y fue utilizado al final, y en algunas provincias incas pudo haber sido implementado, como en Pachacamac. Esos son resultados de últimas investigaciones por diferentes autores. Sin embargo, existe un calendario lunar también que computaba meses, de 12 meses alternados de 29 y 30 días. Esto está plasmado, por ejemplo, en algunos quipus que han sido encontrados y analizados. Sabemos que el calendario también pudo haber existido un calendario lunar sideral, pero esto es una propuesta aún polémica. Un probable calendario de 13 meses, contado al parecer de dos maneras, quizás de un mes de 28 días, un mes lunar sideral, es decir, la relación entre la luna y una particular estrella o constelación, pero todavía las evidencias son débiles por el momento, no hay un consenso sobre este uso de este calendario, y probablemente también otros calendarios, como por ejemplo el calendario que se usó en la costa, en la costa norte y central del Perú. Sabemos que en las sociedades costeñas la luna era mucho más importante que el sol. El sol es una deidad muy, muy vinculada a las sociedades andinas, y en las sociedades costeñas, por una serie de razones, hay evidencias tanto históricas como arqueológicas recientes de que existe alineamientos hacia los puntos de las puestas extremas de la luna, ¿no? En ciertos que pueden hasta remontarse al periodo formativo, es decir, hasta hace unos 3.000 años o 4.000 años atrás. Y también sabemos, por ejemplo, que en el área Coya, en el área del altiplano peruano-boliviano, existe la sociedad Coya, que habla aymara, tenía mucha relación a la luna. Ellos, César de León, un cronista, nos habla de que ellos tenían un particular calendario de 10 meses, pero no sabemos todavía cómo se articulaba este calendario de 10 meses. En la costa norte se habla, por ejemplo, de un calendario de 9 meses, que hay evidencias y algunas representaciones arqueológicas, pero tampoco conocemos cómo se computaban. Es decir, en el tema del calendario, a diferencia de Mesoamérica, en los Andes es realmente todavía una gran pregunta, una incógnita que necesita de muchos investigadores para poder, en los próximos años, décadas, poder tener un panorama mucho más orgánico en ese sentido. Aquí en los Andes, los solsticios, equinoccios, los pasos cenitales,
los paseos anticenitales, al parecer eran muy importantes, como en Mesoamérica, como otras partes del mundo. También algunas salidas celíacas, opuestas celíacas de ciertas estrellas, como las Pléyades, fueron importantes, como las constelaciones vinculadas al polo sur celestial también fueron importantes. Lo sabemos tanto por etnoastronomía, por arqueoastronomía también, pero aún estamos por conocer cómo esta astronomía, digamos, de alguna manera clásica, si podría usarse el término, de alinear sitios arqueológicos hacia los puntos solsticiales y equinocciales, también pudieron existir alineamientos hacia fechas particulares, como lo ha explicado muy claramente el doctor Galindo, pero de un calendario que aún no conocemos. Es decir, está por ser estudiado esta posible particularidad de en este caso de la astronomía mesoamericana. No sabemos si existe un reflejo aquí, pero yo escuchando al doctor Galindo me hago memoria de, por ejemplo, un calendario muy sofisticado que se estudió en Colombia en la sociedad Chipcha. Muisca y Chipcha, bueno, sí, evidentemente, donde existen algunos rasgos mesoamericanos, al parecer, ¿no? Los meses los calendarios de 18 meses por 20 días. Bueno, quizás la influencia pudo haber llegado hasta ahí, o por qué no llegó hasta los Andes. Son preguntas que todavía están en el tintero para ser investigadas y respondidas. Sabemos que existen, por lo menos, ciertas relaciones entre los Andes y Mesoamérica, en términos comerciales. Se han encontrado algunas piezas en ambas áreas culturales. Evidentemente sabemos que los tratados eran muy ligeros, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, y esto lo han hecho los antropólogos, etnólogos, la tradición oral, el Popol Vuh de Mesoamérica, claro. O los manuscritos de Huarochirí del Perú, las estructuras de la tradición oral, la mitología, son muy, muy similares, o tienen desencuentros y encuentros. Entonces, es posible, y en eso radica nuestro interés que estamos manifestando en este momento, de poder intercambiar, de hacer un intercambio más fluido entre los investigadores, entre los estudiosos de estos temas que evidentemente, y te lo digo a título personal, yo aprendí arqueoastronomía con el doctor Galindo, tuve esa suerte, y me nutro del estudio de Mesoamérica para tener una visión un poco más amplia y poder ver los Andes, no con los ojos mesoamericanos, simplemente con una, digamos, apertura de mayor posibilidad de explicación científica, ¿no? A veces los datos no nos pueden revelar todo, necesitamos teorías, necesitamos inspiraciones científicas para poder avanzar en el estudio, ¿no?, de estos temas. Claro. Bien, y en cuanto a, ¿todavía se puede decir que existe una astronomía mesoamericana y una astronomía andina en este caso? No, por supuesto. Yo creo que la arqueoastronomía no es solamente de una región cultural, digo, en cualquier parte. De hecho, la arqueoastronomía surge en Europa con Stonehenge, pero igualmente puede ser en China, en África. O sea, es la relación, la importancia que tiene el cielo en la cultura, en todas las épocas. O como decía, en la actualidad también. Imagínense que de pronto se sabe que viene un meteorito que va a acabar con la Tierra, cosas así. Imagínense, el cielo va a influir mucho sobre la sociedad. Caso extremo, pero se puede manifestar cuando un eclipse, un cometa, una explosión de supernova, en fin. Claro. El hombre, aunque generalmente el hombre que es urbano en su mayoría, no observa el cielo porque pues la luz por la contaminación lumínica, ¿no? Sí, y los edificios están ahí ocultando el horizonte, en fin, pero cuando es necesario se asoman al cielo, y es entonces cuando deben de tener la información clara de qué se trata, sobre todo considerando a los antiguos. En la época moderna se puede explicar científicamente lo que pasa en el cielo, pero no necesariamente a 1000 años, 2000 años de antigüedad, no sabemos la motivación real de las culturas anteriores cuando vieron el cielo, alguna manifestación, y cada cultura escoge del cielo lo que más le conviene, lo que más le gusta. E incluso forma sus propias constelaciones, ¿no? Claro, el tema de constelación es muy variado, cada cultura ve en el cielo lo que tiene a la mano, digamos, ni en la región andina ni en Mesoamérica existiría la constelación del Pegaso, la griega, porque no hay caballos y menos con alas, ¿no? Imagínense. Claro. Entonces, ese es un tema que varía de región en región, en una escala relativamente cerca. Si en algún momento identifican ciertas constelaciones en una región, no muy lejos van a identificar otras. Cada pueblo tiene sus constelaciones. Ahí, Juan Pablo, ahí hablaste sobre el calendario, que un posible calendario de 13 meses. Pero una vez más, ese número también me resulta familiar en cuanto al calendario judío, por ejemplo, ¿no? Sí. El calendario judío me parece que también es de 13 meses.
¿no? O uno de ellos, ellos creo que tienen 2 o 3, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la astronomía, en este caso andina, en nuestros pueblos todavía la siguen, digamos, estudiando, manifestando, sin necesidad de ir a la academia, como es el doctor Galindo, ¿no? Sí, por supuesto, muchas comunidades en los Andes, sobre todo las comunidades en la Amazonía, ¿no? Tienen una astronomía propia, como sucede en países como en México, como en muchos otros países donde la cultura todavía está viva de alguna manera. Es decir, nosotros tenemos patrones culturales que pueden remontarse, sí, miles de años atrás, ¿no? Porque somos de alguna manera cunas de civilización. En ese sentido, los antropólogos, ¿no? Los folcloristas han recopilado mucha información que nosotros llamamos etnoastronómica, es decir, la astronomía de los pueblos vivos, ¿no? La astronomía de los pueblos vivos, por ejemplo, para ponerte un simple ejemplo, ¿no? En Cusco, en la cercanía de Cusco, la comunidad de los Queros, una de las más tradicionales, todavía identifican la chacana, ¿no? Todavía identifican el atoj, Yamagnahuín, son nombres quechuas que indican zorro, el atoj, claro, los ojos de la llama, Alfa y Beta Centauro, que son las mismas constelaciones que aparecen en los escritos de los españoles cuando hablaban de la astronomía inca o la astronomía andina. Esto también me imagino sucede en México, en Mesoamérica, y lo mismo sucede aquí. Es decir, y mucho de esto, la verdad, también por la modernidad, el impacto de la modernidad se está progresivamente perdiendo. En ese sentido, aprovecho la oportunidad para decir que si bien existen algunas políticas públicas, como por ejemplo esto de saberes ancestrales, ¿no? Pensiones, esto de pensiones 65 con saberes tradicionales, también no solamente deberían potenciar un tema porque siempre va en el tema de la artesanía y la tradición manual, ¿no? Sino también la tradición oral y la tradición de la sabiduría comunal, ¿no? Que es algo muy importante porque refuerza la identidad de una comunidad, de un pueblo, de toda una región. Claro. Una misma constelación tiene en el Perú, por lo menos, las Pléyades, por ejemplo, tienen como 5 nombres en diferentes idiomas, o hasta más, porque sabemos que hay 41 grupos etnolingüísticos en la Amazonía. Todas las comunidades de la Amazonía, no solamente peruana, la Amazonía sudamericana, las Pléyades cumplen un papel muy importante. Lévi-Strauss hizo toda una recopilación de los mitos vinculados a las estrellas en sus clásicos libros de la antropología amazónica. Las Pléyades, hablando de las Pléyades, antes de empezar el programa me comentabas que en un idioma muchi, creo, ¿sí? Tenía, ¿cómo se...? Paramonga, por ejemplo, Paramonga era un conjunto de palabras, creo, me parece. Sí, ¿no? Por ejemplo, sí, Paramón, muchos conocen este sitio de la llamada, entre comillas, Fortaleza de Paramonga. Claro, sitio, que no es una fortaleza, ¿no? Sí, evidentemente. Este es un sitio muy conocido al norte de Lima, ¿no? En Fortaleza, en el Valle de Fortaleza. Es un sitio que por los grandes muros, algunos anteriores arqueólogos de inspiración militar, llamaron esto una fortaleza. Sin embargo, los últimos estudios, tanto en históricos y arqueológicos, han demostrado que es un templo solar. Si uno visita Paramonga y visita el templo del Sol de Pachacamac, va a ver la